Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar sobre la que yo considero la huida más épica de la historia. Y cuando uno dice la palabra épica o epopeya, asume que es una aventura grandilocuente, como por ejemplo Ulises cuando regresa a Ítaca, 9 años de aventuras y de peripecias, y entonces involucra a un montón de gente. No, epopeya no tiene tanto que ver con la cantidad de personas o qué tan grandes fueron los acontecimientos, sino con el drama implícito en esa aventura. Pues bien, esta huida, por eso digo yo, que para mí es la más épica de la historia. Pero de esto voy a hablarles después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, este es mi canal oficial. Y recuerden que tenemos también a disposición de ustedes nuestra línea de WhatsApp 310-692-0672. Me pueden enviar los comentarios que consideren pertinentes y hacerme los aportes que a bien tengan. Decía pues que esta yo la considero como la fuga más épica de toda la historia. Y ocurrió cuando los Reyes Magos venían a visitar a Jesús, que llegaron a Jerusalén y le dijeron a Herodes que dónde estaba el rey, el nuevo rey de los judíos. Herodes, que era paranoico y era un usurpador, veía complots en todas partes y por lo tanto, de manera muy ladina, les dijo: vayan y búsquenlo. Cuando lo encuentren, vienen y me cuentan para yo ir a adorarlo también. Ellos siguieron, llegaron a Belén, le hicieron su homenaje con oro, incienso y mirra, y cuando ya emprendían el regreso para su patria, que iban camino a Jerusalén, un ángel se les apareció y les dijo: no vayan a ir a Jerusalén, váyanse por otro lado, que él quiere matar al niño. Ellos se fueron por otro lado, pasó el tiempo, y al no regresar estos, Herodes montó en cólera. Y ahí fue cuando mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Pero aquí tenemos que detenernos un poco porque deberíamos hablar sobre Herodes. Herodes el Grande era provenía de Idumea, le decían el Idumeo. Por lo tanto, él no podía ser rey porque no pertenecía a la estirpe de David, sino que era Idumeo. Y lógicamente que él había sido impuesto por los romanos, mientras que la dinastía que debía gobernar era la dinastía Asmonea. A ella pertenecía una mujer llamada Marián. Herodes se casó con Marián para tratar de legitimarse en el poder. Él gobernó entre el menos 37, es decir, desde el 37 antes de Cristo hasta el menos 4, el 4 antes de Cristo. Y durante todo ese lapso se distinguió por ser muy cruel, demasiado cruel, pero un gran constructor. Él amplió el templo de Salomón, lo volvió soberbio, impresionante ese templo. Y construyó, entre otras obras, la fortaleza Antonia, construyó también el puerto de Cesarea, y para esas construcciones megalíticas tenía que invertir demasiado dinero, entonces cargó de impuestos a los judíos. Entonces ya era doble razón para odiarlo. Primero, porque no era un rey legítimo, y segundo, porque los tenía oprimidos con los impuestos. Herodes, tratando de congraciarse a su pueblo, entonces no solamente construía estas obras, sino que intentaba hacer las condiciones de vida mejores, pero no lo conseguía. Las condiciones de vida es para todos, pero no lo conseguía. Y por tanto, siempre estaba viendo que había alguien en función de matarlo. Y llegó a tal punto su paranoia, que mató a esa mujer con la que se había casado, con Marián, la única que podía medio legitimarlo como rey. La mató. Y mató a la mamá de ella, su suegra Alejandra. Y enseguida mató a sus hijos, que eran Alejandro, Aristóbulo y Antípatro. Inclusive a Antípatro, que era supuestamente su hijo preferido, lo hizo ejecutar 5 días antes de él morir.
Imagínense cómo sería este señor. Por lo tanto, de él se podía esperar cualquier cosa. De ahí que cuando ya los magos desaparecieron, él ordenó la muerte de todos los niños menores de 2 años que estuvieran en Belén y sus alrededores. Y aquí viene otra discusión histórica de esa persecución a Jesús, por una razón. Herodes murió en el -4 antes de Cristo, -4 antes de Cristo. Para determinar el momento del nacimiento de Jesús, un monje muy pequeñito llamado Dionisio el Exiguo, y le decían Exiguo por pequeño, en el 532 hizo los cálculos para determinar cuál había sido la verdadera fecha de nacimiento de Jesús. Y él, de acuerdo con esos cálculos, nació Jesús en el -7 antes de Cristo. Según esos cálculos, aunque pues decía, esta es la fecha, a partir de ese momento se fecharon los datos, entonces antes de Cristo y después de Cristo, que se supone que fue en el 753 después de la fundación de Roma. Lo cierto es que, entonces, la discusión se centra en el hecho de que si históricamente, de acuerdo con lo que cuenta Flavio Josefo, que fue el principal biógrafo de Herodes, él sí persiguió a los niños. Él sí los persiguió. Y por lo tanto, si nos atenemos de acuerdo con esta datación de Dionisio el Exiguo, Jesús habría nacido cuando Herodes murió. Eso no podía ser. Y por eso, históricamente se acepta que Jesús nació entre el -7 y el -6 antes de Cristo. Y por lo tanto, se calcula que podría tener 3-4 años en ese momento, si tenemos en cuenta que él mandó a perseguir a los que eran menores de 2 años. Y cuando los Reyes Magos fueron a visitarlo, se asume que el niño Jesús ya tenía año o año y medio. En fin, esto quiere decir que tenía por ahí 3 o 4 años. Aunque la tradición copta dice otra cosa, históricamente se ha revaluado y ya se sabe eso. Cuando eso ocurrió, entonces, al dar la orden Herodes de masacrar, de matar a todos los niños menores de 2 años, de Belén y sus alrededores, un ángel se le apareció a José y le dijo, hey, váyanse, huyan, porque este señor viene por el niño y lo va a matar, al amparo de la noche. Entonces, José empacó lo que pudo. Tenían un burrito, montó a su mujer en el burrito y al niño, ella cargando al niño, y salieron al amparo de la noche. Y aquí empieza esto que yo considero que es la fuga más épica, una verdadera odisea. Porque imagínense ustedes, huir al amparo de la noche con una mujer y un niño tan pequeñito. ¿Y hacia dónde? El destino lógico y natural tenía que ser Egipto, porque Egipto pues colinda con Israel por una parte, y por la otra existía una tradición y un nexo afectivo y familiar con Egipto, porque en Egipto se quedaron muchos judíos, ¿no? Es decir, cuando vino Moisés, no vinieron todos, algunos se quedaron. Pero también con el tiempo otros fueron emigrando hacia Egipto buscando mejores condiciones, porque en Egipto por lo menos había más comida, era un país más fértil. Entonces habían colonias en Alejandría y en otras partes de Egipto. Lo lógico era que emprendieran su huida hacia Egipto. Bueno, entonces se fueron hacia Egipto, tuvieron que pasar con lo que tenían. Tuvieron que pasar primero por Ascalón, luego la ciudad de Gaza, donde hoy se presenta este conflicto, que es como limítrofe con Egipto, y eran ciudades portuarias y muy peligrosas, porque eran portuarias y habían pertenecido ancestralmente a los filisteos, por lo tanto odiaban a los judíos. Luego llegaron a Rafah,
Rafah es la frontera con Egipto, y ya una vez que cruzaron la frontera, ya supuestamente se suponía que estaban a salvo. Pues allí empezaron esa travesía. Pasaron por Rinocolura, que en árabe es el Arish, que era una especie de oasis, o wadi, como le dicen los árabes, donde ellos pudieron descansar, reponer sus fuerzas y abastecerse de dátiles y de suficiente comida para el resto de la travesía. Luego pasaron por Ostracina y Sarainik, que queda cerca esto ya según los coptos, que queda por las inmediaciones del monte Sinaí. No sé qué tan cierto sea esto. Y por ahí tuvieron que meterse por unas zonas costeras que llaman marismas, que son muy húmedas, muy pantanosas. El agua viene y se queda enfangada ahí y es un criadero de mosquitos y de bichos impresionantes. Tuvieron que pasar por ahí y padecer todo eso. Y luego siguieron caminando. Yo hice por aquí una especie de mapa del recorrido. Y me encuentro con que, según los cálculos, más la iglesia copta que la católica. Porque ya Flavio Josefo lo soltó. Después de que dijo que habían ido, lo soltó. Dice la iglesia copta que fue la que enriqueció, inclusive se dice que el viaje de Jesús, José y María a Egipto es el hecho fundacional de la iglesia copta. Fue el hecho determinante para que se fundara esa iglesia. Y según ellos, que tienen el evangelio árabe y el evangelio copto de la huida de Jesús. Y en estos evangelios ellos consignan todo lo que pasó y las peripecias que debieron sortear y demás. Y obviamente que lo enriquecen con muchos datos y muchos hechos que son evidentemente muy fantasiosos, pero otros que sí son muy reales. Pues dicen que ellos debieron cubrir un recorrido entre ida y vuelta. Dicen algunos que entre 2.500 y 3.500 kilómetros. Ahora, más o menos se acepta que fueron unos 2.000 kilómetros los que ellos tuvieron que viajar. Imagínense ustedes, uno con una mujer bien delicada, un niño tan bebé, solamente un burrito de transporte, y uno en esa inmensidad del desierto, con unas temperaturas altísimas durante el día, abrasadoras, y con temperaturas bajo cero por la noche. Y supone uno que ellos salieron pues con lo mínimo, con lo que podrían pasar pocos días para comer. Pero según la tradición copta, siempre había un ángel pendiente. Inclusive iban por un sector y aparecieron unos bandidos y ellos estaban descansando debajo de un palo de sicomoro. Y el sicomoro, simplemente todo su ramaje lo abajó, es decir, se inclinó para guardar adentro a la Sagrada Familia hasta que pasaran los bandidos. Cosas como esas que cuentan el Evangelio copto y el Evangelio árabe de la infancia de Jesús. Y a esto hace alusión también el Evangelio de Tomás, que es otro evangelio apócrifo. Los apócrifos son riquísimos en esta historia. Y aquí hago un paréntesis porque siempre se piensa que los apócrifos son falsos. No, no son falsos, sino que más bien apócrifo significa oscuro, ya que más bien no conocido. Pero en los primeros siglos del cristianismo se dice que una de las principales fuentes evangélicas fueron estos evangelios apócrifos. De ahí se tomaron muchos de los conceptos y de parábolas y de hechos que después fueron incluidos dentro de los evangelios canónicos, de los 4 evangelios. Pues entonces se dice que ellos recorrieron entre ida y vuelta entre 2.500 y 3.500 kilómetros. Ida y vuelta, ida y vuelta. Y según los coptos, el exilio duró, según ellos, 3 años, 6 meses y 10 días. Sin embargo, hay otras fuentes
de más trasfondo histórico que alegórico o religioso, que dicen por sentido común tuvo que haber sido más tiempo, porque nada más, imagínense uno al paso de un burro, imagínense en cuánto tiempo cubre una distancia de esas características, años. Pero bueno, de acuerdo con esa tradición se acepta que fueron 3 años. Otros afirman que pudieron ser 5 o 6 años. Y durante todo ese recorrido, ellos debieron soportar y sortear muchísimas peripecias. De hecho, yo tengo una lista impresionante de los sitios por los que pasaron. Me estoy remitiendo a la tradición copta, cómo cuenta la huida de Egipto. Y resulta que sería demasiado extenso contarles por dónde pasaron, qué fueron lo que hicieron, porque ahí aparecen también no solamente hechos históricos, sino que se le agregan aquellos fantasiosos, como por ejemplo que él entra a la ciudad de Bubastis, y eso sí está como más documentado. Bubastis, que en egipcio es Tel Basta, era una ciudad que le rendía culto a una diosa felina, una diosa con cara de gata. Y dicen que cuando el niño entró con sus padres a la ciudad y a ese templo, que tenía que pasar por ahí, los ídolos de piedra se derrumbaron al paso del niño Jesús, y de acuerdo con lo que dicen los coptos, así cumplía la profecía que está consignada en el libro de Isaías, capítulo 19, versículo 1. Ahí está. Luego hay otros eventos muy interesantes, como aquel del sicomoro que les decía, o como que van avanzando y en medio del desierto se están muriendo de sed. Y de acuerdo con lo que cuenta esta tradición, el niño Jesús, que para entonces, digámoslo, tenía una noción una conciencia, digamos, muy infantil, pero ya de alguna manera podía tener cierto razonamiento, mucho más si era el niño Jesús, de acuerdo con todo lo que cuentan de su infancia, pues era una mentalidad de Dios, ni más ni menos. Y entonces cuentan que él, en vista de que sus papás estaban muriendo de sed, y él también, por supuesto, en medio de la arena trazó un círculo. Y luego se paró dentro del círculo y salió del círculo. Inmediatamente brotó una fuente de agua que supuestamente se convirtió en una fuente sagrada que durante miles de años estuvo sofocando la sed de los caravaneros que pasaban por ahí, en medio del desierto, una fuente de agua. Y así como ocurrió con esto, y lo mismo que ocurrió con Bubastis, hubo otros eventos que, como digo, la iglesia copta lo consigna y lo tiene como parte de su evangelio, y estos textos también lo recitan en sus celebraciones litúrgicas. Llegaron a un sitio llamado Sakha. Sakha recibió el nombre justamente por esto que les voy a contar. En español sería la huella. Allí existe una roca venerada hoy porque en ella quedó impresa la huella del pie del niño Jesús. Y la piedra estuvo escondida por miles de años por temor a que se la llevaran. Y se redescubrió en 1984 y ahí está esa piedra, según los coptos, con la huella del niño Jesús. Y imagínense ustedes que en otro sitio donde más tiempo estuvieron ellos, que tuvieron que quedarse ahí, fue, y lo llamaron el segundo, o lo llaman los coptos el segundo Belén, es Al-Muharrak, el lugar donde más tiempo vivieron, 6 meses. Fue en el monte Kushkam. Allí la piedra que usaba el niño como cama se convirtió en el altar de la iglesia actual. Los coptos consideran a este lugar
como el centro geográfico exacto de Egipto. Y es, de hecho, para ellos, el santuario más importante de todo este camino, que entre otras cosas, todo este recorrido, como decía, hay muchas otras historias de portentos, de milagros que en ese transcurso hizo el niño Jesús. Y aunque existan todas estas historias, siempre están demarcadas por lugares geográficos explícitos, como el caso de, pónganle cuidado a esta historia, es que es bellísima. Esta está en el Evangelio árabe de la infancia del niño Jesús, está en el Evangelio apócrifo de Tomás, y en otros más. Tengo el libro por allí, no lo alcanzo a traer. Y cuenta algo que es increíble, que en el desierto, imagínense ustedes, fueron asaltados por unos bandidos. Estos bandidos eran Dimas y Gestas. Dimas, Gestas quería matarlos a todos y se llevarse lo poquito que la familia tenía. Y Dimas se opuso y lo sobornó, le dio lo que él tenía, le dijo, pero no los vas a tocar, no los vas a matar. Y dicen que Jesús profetizó ahí mismo que morirían juntos en la cruz 30 años más tarde. Esto lo dice la tradición copta. Eventos así de estas características. Obviamente que cuando uno cuenta esto, necesariamente tiene que decir uno, no, yo no creo eso, no lo puedo creer. Y de hecho, con tantos eventos que son a todas luces fantasiosos, uno podría decir nada de esto ocurrió. Pero sí sabemos que históricamente ocurrió. Y se sabe, algunos de estos eventos fueron reales. Reales. Ellos llegaron a Alejandría, estuvieron en Alejandría durante un tiempo. Allá, al parecer, como en Israel, básicamente la conformación familiar es de clan, es un clan, o sea, una familia que al agrandarse se convierte ella en sí misma, ella en un pueblo, es un clan. Y que en este caso procederían de las 12 tribus de Israel, que serían eso, cada tribu es un clan. Y allá como que encontraron familiares de José, y él pudo trabajar en el astillero de Alejandría, y que trabajó en otras obras, recordando que él era un carpintero, pero más que un carpintero, al decir de muchos historiadores, era un ebanista, era un constructor. No solamente era un maestro en el labrado de la madera, sino que era un constructor, construía edificios, techos, puertas, todo eso. Y entonces que allí trabajó durante un buen tiempo, y con eso pues pudo mantener a su familia. Y cuando llegó fue recibido por algunos de los miembros de ese clan al que él pertenecía. Y por lo tanto, pues allí las cosas cambiaron un poquito. Al tiempo, murió entonces Herodes. Y aquí tengo que contar otra cosa de Herodes. Imagínense cómo era este Herodes, porque cuando ya sintió que estaba en trance de muerte, dictó una orden según la cual, o mejor, ordenó el arresto de los nobles judíos más importantes, o es decir, los cabezas de las familias más prominentes, las hizo detener. Y ordenó que a todos los encerraran en el hipódromo, que había un pequeño hipódromo,
y que los llevaran allá. Y que cuando él muriera, fueran ejecutados. Porque decía él, si no lloran por mí, que lloren por las muertes de ellos. Pues naturalmente, cuando él murió, esa orden no se cumplió. Para entonces ya le dijeron un ángel vino y le dijo a José, ya han muerto los que buscan al niño. Herodes murió en el -4 e históricamente se asocia, y eso es una forma de corroborar lo que esto es un hecho histórico, es que en ese momento, en la antigüedad, un eclipse lunar era considerado una señal celestial, para bien o para mal. Y por lo tanto se llevaban los registros de los eclipses, porque eran como unas especies de mojones que indicaban qué se debía hacer o qué no se debía hacer, o si vendría o no vendría una desgracia. Pues él murió cuando se dio un eclipse lunar en el año -4. Y una vez que el ángel se le aparece y le dice, ya han muerto los que buscaban al niño, puedes regresar a tu tierra. Entonces él lió sus bártulos, cogió a su familia y emprendió el regreso. Y se vino ya de una manera, es decir, más tranquila, pero eso no significaba que el camino dejara de ser azaroso, porque ya desde el momento mismo en que cuando iban en la huida hacia Egipto, lograron cruzar la frontera de Rafah y entraron a territorio egipcio, ya escaparon a la jurisdicción de Herodes, pero cayeron en la jurisdicción de los bandidos del desierto. Sortearon todo eso, llegaron, vivieron en Alejandría y de regreso entonces se embarcaron, hicieron una parte del trayecto por mar y llegaron a su tierra. Se dice que cuando venían de regreso, lógicamente que accedieron a las noticias que se originaban pues en Judea. Y tras la muerte, quien gobernaba Roma en ese momento fue el primer emperador, Augusto. César Augusto. De ahí viene el título de César viene de Julio César, ¿cierto? Pero que Augusto, que era hijo putativo o era hijo adoptado de Julio César, adoptó el nombre de César como título. Entonces se le conoce como César Augusto. Augusto, que fue el primer emperador romano, murió en el año 14 después de Cristo. Gobernó el Imperio Romano entre el 27 antes de Cristo hasta el 14. Al morir, como Judea era una provincia romana, ellos no solamente manejaban la provincia, sino que en todos los órdenes la provincia dependía absoluta y totalmente de Roma. Por lo tanto, una vez muerto Herodes, y sabiendo que había 3 hijos que se estaban disputando el trono, ¿y cuál de los 3 peor? Lo que hizo Augusto fue partir Judea en lo que se llamarían tetrarquías, y quienes gobernaban tendrían el título de etnarcas. Entonces, simplemente esa comprensión geográfica administrativamente la dividió en 3 porciones. Una se le entregó a Arquelao. Arquelao era el etnarca de Judea, Samaria e Idumea, o sea, la parte central, el grueso. En principio se podría decir que realmente era el sucesor de Herodes. Pero de allí escindieron otras 2 porciones. La una se le entregaron a Antipas, lo que correspondía a Galilea y a Perea. Y la tercera se le entregaron a Felipe, que era como la parte norte de Israel, que se llamaba Iturea. Entonces, aquí la disyuntiva para José era, ¿a dónde llego? ¿Cuál de los 3 peor? Algunos afirman
que Arquelao era el más malo de todos. Arquelao, lo primero que hizo cuando subió al trono después de la muerte de su papá fue que mató a 3.000 personas en el templo. El dato que tengo aquí. 3.000 personas. Y por lo tanto, a José, se le presentó la disyuntiva de ¿hacia dónde cojo? Pues él optó simplemente por desviar el viaje hacia Galilea. Y en Galilea se asentó en un pueblito que no tenía más de 400 habitantes, que era Nazaret. Y lo hizo ahí también como una opción política, es decir, aquí donde no se note el niño, donde se pueda criar al niño en el anonimato. Pues allá regresaron. Y ahí fue cuando ya Jesús vive aquella parte que la historia no conoce, la parte, digámoslo, oscura en el sentido de que no se sabe nada sobre eso. No porque fuera oscura su existencia, sino porque no se sabe nada de esa época y todo lo que se diga son especulaciones, aunque hay pues los evangelios apócrifos cuentan muchas cosas de esa infancia de Jesús. Y hay otros documentos que al final de cuentas la Iglesia no quiso aceptar, sino los 4 evangelios que suficientemente conocemos, que son los evangelios canónicos. Lo cierto es que esta epopeya, decimos que es así por una razón. Haber hecho todo ese recorrido en medio de circunstancias extremas, solos, sin nadie que los acompañaran. Por ahí uno de los evangelios apócrifos habla de una Salomé que los acompañó, pero no existe un acerto histórico que corrobore que en efecto ella formó parte de esta expedición. Lo cierto es que la tradición generaliza la idea de que ellos estaban los 3 solos. Imagínense un desierto abrasador, que donde uno mira no ve sino dunas de arena en la distancia, y arena y arena, y de pronto un cielo azul muy despejado, pero con un calor abrasador, infernal, y sin en dónde uno refugiarse bajo la más mínima sombra. Y luego por la noche, acampar al descampado, acampar en cualquier parte, en medio de ese frío, supuestamente con una ropa ya vieja y probablemente con abrigos muy delgados como para protegerse del frío que por la noche cae a temperaturas bajo cero. Imagínense ustedes eso. Y hago énfasis en esto, porque esta huida de la familia, de la Sagrada Familia, es alegóricamente la representación del drama que están viviendo tantas personas en el mundo que tienen que abandonar su tierra por las guerras, por las persecuciones, por el hambre, por la sequía, que tienen que irse por miedo. Y que particularmente nosotros en Colombia lo hemos sufrido con esta riada de migrantes que vienen de África, de Haití, que extrañamente vienen hasta aquí para subir por el tapón del Darién y coger toda Centroamérica para tratar de llegar a Estados Unidos. Y uno ve esos dramas todos los días. Y a eso agréguele el drama de los que han tenido que salir de Irán, de Irak, de tantas partes, los que en este momento huyen de Ucrania y de Rusia, de todos, de los ciudadanos venezolanos que han tenido que salir, que se calcula que ya son más de 9 millones de personas. Es decir, esto que está ocurriendo en el mundo es a una escala macro lo que en una escala micro representó la huida de José, María y Jesús, pero que aún siendo
esta huida a escala micro, una cosita chiriquitica, simbólicamente representa todo este movimiento macro que está ocurriendo en el mundo hoy, en donde la gente es desarraigada. Esa pequeña huida es la representación de todas las huidas de los refugiados que buscan en dónde poder escamparse del hambre, de la ambición, de la política, de la guerra, de las armas, de la violencia. Es eso. Y yo creo que esta época es propicia para que meditemos un poco sobre lo que representa esto y lo que significa hoy, actualmente hoy, que este fue un drama de hace más de 2000 años, pero que son 2000 años en los que ha estado siempre presente, año tras año, hasta hoy. Así pues que sería muy bueno que en este momento nosotros, que tenemos la fortuna de poder compartir con alguien algo de lo que tenemos, poco o mucho, lo compartiéramos con estas personas que no pidieron ser expulsadas de sus países, ni que se vinieron simplemente de turismo, caminando de turismo. No. Tuvieron que irse, con niños como el niño Jesús, con ancianos como José, con mujeres indefensas como María. Nos vemos pasar por todas las latitudes del mundo y con el agravante de que todavía se siente de alguna manera en algunas partes esa xenofobia, que repelen a los que llegan, que no existe esa solidaridad humana. Ahora es el momento de que dejemos traslucir la bondad, el altruismo y la capacidad de compartir con los otros. En suma, la misericordia. Llegamos al final. Espero que les haya gustado esta historia. De ser así, denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones y les dejo la inquietud de siempre, aunque aquí pues yo creo que es más lógica que cualquier otra cosa. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes son quienes deciden y los espero en el próximo viaje de historias que con seguridad va a ser fascinante. Chao.